Un pequeño grupo de militantes de Juventudes Socialistas, algunos, crearon el PC en ese otoño de 1928, en torno a un joven estudiante de medicina en Madrid, que no sabemos su nombre, y sí a una mujer que se llamaba Pilar Jaques, que fundaron el PC en nuestra provincia. De Pilar sabemos que era empleada de Telefónica. Puedo decir que en la posguerra ella se alejó del PC, que no fue represaliada porque su familia la protegió, vamos, digamos que era de derechas o por lo menos. Pero ella fundó el PC, Pilar Jaques. Y en torno suyo estaba el grupo fundador que formaron la primera célula del PC en Guadalajara. José Martínez Andrés, que era un mecánico, trabajador de la fábrica de la Hispano-Suiza y que luego después de la guerra estuvo en la cárcel. Manuel Rosas, Bartolomé Cubero, Pedro Wandelmer, era un hombre muy histórico en Guadalajara. Había sido Pedro Wandelmer, que ya era mayor, había sido fundador de la UGT en Guadalajara, había sido fundador del Partido Socialista en Guadalajara y fundador del PC. Fue fusilado en 1940, era empleado municipal en el cementerio. También estaba Joaquín Pérez Martín Parapar, que era un ferroviario que fue fusilado después de la guerra también. Y por supuesto estaba Vicente Relaño, de quien hablaré un poquito más adelante. En la plaza de Dávalos estuvo la primera local en el que se reunían los compañeros del PC, no sé si llamarle sede, pero vamos, si bajamos la plaza de Dávalos, a la derecha hay una casa blasonada, que es el Palacio del Marqués de Peñaflorida, y justo enfrente está un aparcamiento municipal, que es un edificio moderno. Bueno, pues en ese edificio moderno había una casa que fue la primera sede del PC en nuestra ciudad y en nuestra provincia. Por supuesto, repito, hay que hablar de clandestinidad, porque el PC era clandestino en ese momento. El estudio del movimiento obrero en nuestra provincia pues ya ha sido objeto de varios trabajos muy interesantes, como el reciente de Enrique Alejandre o como artículos de Juan Pablo Calero y otros, y por supuesto yo no lo voy a desarrollar aquí. Pero bueno, lo que sí sabemos del PC en 1928 es que era un partido que por supuesto seguía las directrices de la Tercera Internacional, que como el movimiento obrero ya estaba muy desarrollado en nuestra provincia y en nuestra ciudad, bueno, pues era un partido pequeño que tenía poca implantación entre la clase trabajadora de nuestra provincia, y hay que decir que un poco sectario en sus planteamientos en esa primera época. Bueno, casi pensaban en sintonía con los intereses soviéticos, que el capitalismo iba a producir un colapso inmediato simplemente por la existencia prácticamente del PC. Luego supimos que no era así. No era tanta la escasa implantación que tenía entre el movimiento obrero que, por ejemplo, pues Narciso Pérez, que era de Cendejas, pues era uno de los dirigentes del PC que estaba en la fábrica de cemento de Matillas. El secretario general del PC de Guadalajara, desde su fundación y hasta que fue asesinado en 1943 en la cárcel de la prisión provincial, era Vicente Relaño Martínez, que era un funcionario de la Diputación de Guadalajara, un delineante, y que previamente habían creado un partido pequeño que se llamaba Partido Republicano Presidencialista. Bueno, el partido ya existía desde 1919, era un partido republicano, y ellos crearon la agrupación de Guadalajara. Y apenas unos meses después crearon el PC junto a este núcleo que he citado. Vicente Relaño era de las Juventudes Socialistas, y bueno, pues era un partido, repito, en esos primeros momentos de muy poca implantación en nuestra provincia en comparación con otras organizaciones del movimiento obrero, como por ejemplo la Unión General de Trabajadores. La llegada de la Segunda República, la verdad es que no fue acogida por el PC con mucho entusiasmo. Lo consideraban un engaño para la clase trabajadora, según sus propios textos, una república burguesa, pero lo cierto es que esa república burguesa lo que hizo fue legalizar el PC, sacarlo de la clandestinidad. Y se pudieron presentar a las elecciones de junio de 1931, por supuesto al margen de la conjunción republicano-socialista,
y el PC en solitario se presentó sacando Vicente Relaño, el candidato que se presentó por Guadalajara, 127 votos en toda la provincia. Esta situación cambiaría a partir de 1932 al acceder a la Secretaría General el panadero sevillano José Díaz, y sobre todo tras el 7º Congreso de la Internacional Comunista, que cambió pues, su estrategia completamente, iniciándose una política de colaboración de clase con partidos burgueses de izquierdas, y esto cambió completamente la situación. El PC pues, inició un lento crecimiento y bueno, pues, creación sobre todo de frentes populares. De hecho, por ejemplo, en un artículo de Guadalajara del semanario Abril, el PC pide que sus militantes asistan en 1935 al mitin famoso del campo de Comillas de Manuel Azaña, un partido burgués, como una izquierda republicana. Y el PC pide a sus militantes que asistan a ese mitin de Comillas, ¿no?, del campo de Comillas en Madrid. De hecho, en los primeros de mayo de 1932 y 1933 ya fue muy comentada la presencia tanto del PC como de las Juventudes Comunistas en la celebración del 1 de mayo. Y en 1932 también crean una revista que se llamaba Frente. Tras el triunfo de la derecha en las elecciones de 1933 y tras la Revolución de Octubre del 34, el PC de nuevo es ilegalizado, y esto se traduce en Guadalajara en persecución de los militantes del PC y de otras organizaciones obreras. Se producen registros en las casas de los militantes de nuestra provincia y también se producen detenciones. Por ejemplo, el caso conocemos de Saturnino Nuño, que fue condenado a cárcel y a 500 pesetas de multa por arrojar panfletos comunistas en la calle Mayor de Guadalajara en julio de 1935. Cuando dice la calle Mayor, yo casi deduzco que era la casa de Vicente Relaño, que vivía, los que sois de Guadalajara, que sois casi todos, subiendo la calle Mayor, pasado Tejidos Martínez, pues la siguiente portal, esa era la casa de Vicente Relaño. Yo cuando creo que dice que tiraban panfletos comunistas, ese era el sitio donde los arrojaron. Y tras el regreso a la legalidad y la creación del Frente Popular, como miembro de un frente antifascista, se llevaron a cabo mítines por toda la provincia conjuntamente con partidos como el PSOE o como Izquierda Republicana. En 1933 el PC crea una milicia paramilitar, las milicias antifascistas obreras y campesinas, las MAOC, y lo hicieron por los ataques que estaban sufriendo todos los mítines obreros, el movimiento obrero en general, de los partidos fascistas, después sobre todo de la fundación de Falange. Por ejemplo, en Guadalajara hay un caso conocido, y es que dos dirigentes del PC, concretamente una vez más Vicente Relaño y Raimundo Serrano, iban caminando por La Carrera, que por cierto se llama La Carrera, ya entonces siempre se llamó La Carrera. Iban paseando por La Carrera y recibieron un ataque, les pegaron una paliza un grupo de militantes de Unión Patriótica. Es decir, la autodefensa en ese momento era algo necesario para los militantes y las militantes del PC. En 1936 se produce un hecho de gran importancia que luego fue fundamental al inicio de la guerra, y es la unificación de las Juventudes Comunistas y Socialistas, las JSQ. Fueron, desde luego, uno de los sostenes más importantes del Ejército Popular, que se produciría unos meses después. La JSU, de hecho, llegó a ser la organización juvenil más importante española, mucho más importante que ninguna otra organización. Llegó a tener 300.000 militantes, que se dice pronto. Durante la guerra, pues el PC tuvo un papel fundamental desde el primer momento. De hecho, tras el golpe del 20 de julio de 1936 en Guadalajara, Vicente Relaño, una vez más, fue uno de los escasos militantes del Frente Popular que logró escapar tras las detenciones que los golpistas habían llevado a cabo en Guadalajara. Detuvieron a más de 300 personas en 24 horas
y Vicente Relaño y algunos otros dirigentes lograron escapar y fueron los que acompañaron a las fuerzas leales que regresaron a Guadalajara a recuperar la ciudad el día 22 de julio, ¿no? También fueron decisivos en el reparto de fusiles a las milicias obreras, etcétera, ¿no? De este modo, el PC pasa de ser un partido muy pequeño, que según la tesis de Fernando Hernández Sánchez, tenía 90 afiliados en 1935, 90 afiliados, a tener 8.000 carnets entregados en noviembre de 1937. ¿Quiere esto decir que había 8.000 comunistas en Guadalajara? Pues posiblemente no. Igual pienso que, por ejemplo, los 2 millones de afiliados del sindicato anarcosindicalista CNT, pues tampoco eran 2 millones de anarquistas, ni mucho menos, ¿no? Pero, y aquí es lo que yo, sobre todo, más que contaros datos o contaros anécdotas o citar nombres de personas, lo más importante que yo quería transmitir es el preguntarnos cómo un partido tan pequeño, que tenía 90 afiliados, repito, en 1935, tuvo tanta importancia, sobre todo en los primeros meses tras la sublevación, ¿no? En esos momentos decisivos, en las primeras semanas incluso diría, y su capacidad de respuesta al golpe militar. Pues muy sencillo, porque era un partido con una estructura muy bien organizada, porque tenía unas milicias y, sobre todo, porque por gran parte de la clase trabajadora, gran parte del proletariado, fue visto como un baluarte defensivo de la República. Es curioso, para un partido que apenas unos años antes habían desconfiado de la República como burguesa y, sin embargo, se convierte en uno de los baluartes defensivos fundamentales de la República, por su capacidad de resistir, cosa que ha demostrado el PC en toda su historia, y por su estructura interna, lo cual le dio un prestigio al partido y, por qué no decirlo, también como instrumento de cambio y de emancipación de la clase trabajadora. El PC es la base fundamental del V Regimiento, que no es una unidad militar, sino que es un centro de reclutamiento que llegó a dar 70.000 combatientes antifascistas de todos los partidos y todas las ideologías, 70.000 combatientes, y dotó de cuadros al Ejército Popular. En Guadalajara el V Regimiento llegó a tener su propia oficina de reclutamiento y dotó al Ejército Popular de miles de efectivos. Entre los militantes de Guadalajara que fueron altos mandos del Ejército Popular Regular de la República están, por ejemplo, pues Pedro Mateo Merino, Martín Parapar, que ya he citado antes, Félix Pineda, que era militar antes de la guerra y que era miembro de la UMRA, de la Unión Militar Republicana Antifascista, que fue uno de los enlaces que pudo espiar, dar información sobre los movimientos de los golpistas antes del golpe, o Mariano Sánchez Lorenzo. Hay que decir que al final de la guerra también los primeros que fueron detenidos por los casadistas, aquí en Guadalajara concretamente, en un episodio bastante lamentable, fueron los y las comunistas. Entrando en el tema de la posguerra, que quizás es el que más hemos estudiado como investigadores sobre la represión, pues os voy a dar unas cifras. De los 8.131 represaliados por la dictadura que tenemos contabilizados en nuestra provincia, 1.114 eran militantes del PC, es decir, el 66% de los represaliados de todo tipo, desde fusilados hasta encarcelados, 66% eran militantes del PC. También había 116 de las JSU que no he contabilizado, porque además, bueno, de las JSU había gente que era socialista también. Por ejemplo, 243 eran del PSOE y 2 del POUM. También es verdad que el POUM era un partido que no tenía mucha implantación en Guadalajara. Por tanto, es fácil entender que la mayoría de los militantes comunistas que estaban en condiciones en la posguerra de reorganizar el PC en la primera clandestinidad en Guadalajara eran o bien los más jóvenes, que no habían vivido la guerra,
o las mujeres viudas y compañeras de militantes encarcelados o presos. Estamos pensando en nombres no solamente en Guadalajara, sino gente de Guadalajara que organizó la reconstrucción del PC en Madrid. Estoy pensando en personas como Antonio Buero Vallejo, sin ir más lejos, ¿no? Las militantes femeninas no fueron solo las que tuvieron que afrontar las multas, ayudar a sus compañeros presos y sostener a las familias en una situación de persecución y de posguerra, sino que fueron en muchos casos, las encargadas de intentar la reconstrucción del partido en la clandestinidad, cuyo principal y casi único objetivo era sobrevivir, por supuesto, no ser detenidos y ayudar a los y las camaradas presos. Me gustaría citar algunos de sus nombres, aunque por supuesto repito que seguramente no serán todos. Hay que decir, por ejemplo, que el acoso era tan grande que, gracias a la tesis de Carlos, sabemos que un camarada que se llamaba José Américo Tuero fue detenido y en su casa en Madrid tenía una lista de los militantes del PC de Guadalajara. O sea, bueno, este hombre, pues no sé, pero vamos, alguien que está en la clandestinidad y tiene una lista de los militantes de otra provincia, pues en fin, un error bastante gordo. Entre las camaradas que se incorporaron a la dirección del PC, que fue cayendo continuamente y renovada, por ejemplo, hay que citar a Antonia García Vaquero, que era de Alcocer, y que fue secretaria de masas y sección de cuadros del partido. Y ya en Guadalajara, pues habría que hablar de algunas sentencias que conocemos de personas que fueron detenidas y juzgadas y condenadas por reconstruir el partido. Por ejemplo, María Valés, natural de Torre del Burgo, que fue encarcelada en el año 42, acusada de reorganizar clandestinamente el PC. Por supuesto, una persona que algunos de los que estáis aquí habéis conocido, que era Gregoria Pérez Barbero Goyi, de Cendejas de la Torre, militante de la JSU, detenida en el 43, junto a otros 23 camaradas acusada de ser miembro de la organización clandestina del PC. Goyi, como era conocida, estuvo 12 años en las cárceles y al salir se exilió a Bélgica y a Bolonia junto a su compañero Joaquín Pérez Regalado. Cuando se inició la democracia, pues volvió a Guadalajara, militando en el PC y en Izquierda Unida, en la que fue incluso candidata en varias de las elecciones, hasta su muerte. Otra compañera era Adoración Retuerta, dice, detenida por actividades clandestinas, dice su sentencia, de carácter comunista. Y sacaron un panfleto que dice en su sentencia, dice el panfleto que sacó Adoración Retuerta. Franco os roba el aceite y el pan de vuestros hijos hambrientos. ¿A qué esperáis para manifestaros contra el hambre? ¡Viva la República! Hacía falta valor para sacar en 1940 o 41 un panfleto con ese texto. Por supuesto, habría que recordar a Tomasa Cuevas Gutiérrez de Orihuela, quien tras estar 12 años en la cárcel en unas condiciones durísimas en muchas cárceles, regresó a Guadalajara en 1950 y se convertiría en uno de los mayores ejemplos de fortaleza moral, de solidaridad y de humanidad que haya podido haber en el comunismo español, rescatando la memoria de vida, de lucha y de sacrificio de las mujeres de su generación. Memoria que fue recogida en 3 libros sobre las mujeres en las cárceles. Tengo que decir, por desgracia, que fue criticada por el partido porque en aquel momento pues a lo mejor no era lo que consideraban más correcto, ¿no? Pero ella, a pesar de ello, siguió recopilando información y publicó esos 3 libros. Muchos de los militantes que fueron encargados de la reconstrucción del PC en la clandestinidad eran gente que entraba y salía continuamente de la cárcel porque no tenían nada contra ellos o porque había sido sobreseída su causa, y que a pesar de ello y de estar en la calle de nuevo, pues lo primero que hacían era unirse de nuevo a la lucha contra la dictadura. Este es el caso, por ejemplo, de Pedro Martínez Magro, que era un maestro de Jadraque, que fue sobreseída su causa y que en 1945 salió de la cárcel y en el 47 volvió a ser detenido, en esta ocasión acusado injustamente, por supuesto, de la explosión del polvorín militar de Alcalá de Henares, y fue fusilado en Ocaña.
Otro caso como el de Pedro Martínez Magro es el de Félix Samper Albarracín, que era un jornalero de Sayatón, que había sido teniente del ejército republicano y que le acusaron también de pertenecer a la estructura clandestina del PC. Seguramente había muchísimos más, pero no los voy a citar y algunos tampoco seguramente los conocemos. De las mujeres habría que citar sin lugar a dudas a Mercedes Wandelmer, que como ya he dicho pertenecía a una familia de luchadores desde siempre en el movimiento obrero y que es una de las dirigentes de la Asociación de Mujeres Antifascistas. Militante del PC también, bueno, pues tras salir en libertad provisional de la prisión de Barbastro en el 43, fue detenida de nuevo en el 45. El Socorro Rojo Internacional, aunque ya no existía desde 1942, se sirvió como primera estructura de apoyo a los presos y permitió una organización tímida del partido en nuestra ciudad con la entrega de comida, de ropa y servir de enlace entre los militantes y Madrid. La proximidad de Madrid en este sentido era una ventaja. Entre los fardos de ropa que entregaban a los presos, por ejemplo, pues sabemos que se entregaban mensajes y material clandestino. Por ejemplo, Teodora Segura Muñoz, de 18 años, de Peralejos de las Truchas, fue encarcelada en 1945 por propaganda ilegal, junto a otra camarada que se llamaba Bonifacia de la Riva. Dice su sentencia: con motivo de haber llevado clandestinamente para lectura de los presos partes de guerra, se deduce que eran de la Segunda Guerra Mundial, claro, y revistas, las que pasaba envueltas en legajos de ropa para los presos. La reconstrucción del PC empezó en la propia cárcel, con la estructura interna de una célula clandestina dentro del propio PC, y tras ser asesinado Vicente Relaño en 1943, que fue golpeado hasta la muerte en el interior de la cárcel, pues se sucedieron varios dirigentes que llevaron a cabo esta tarea. Sabemos algunos de sus nombres: Antonio Ramón, que era un militante malagueño, preso en la cárcel de Guadalajara y que estaba muy enfermo de tuberculosis. Emilio Alda, natural de Chiloeches, que fue uno de los dirigentes del PC en el interior de la cárcel, o Emilio Esteras Cid, que había sido instructor del PC durante la guerra y que fue el máximo responsable entre 1943 y 45. Algunas de las camaradas que eran miembros del Socorro Rojo y que introducían material, también habría que citar, por supuesto, a Julia García, no tiene nada que ver conmigo, Tomasa Cuevas, por supuesto, y Cecilia Abad. Los supervivientes de la represión eran constante objetivo de la policía franquista, y más en una ciudad tan pequeña como Guadalajara, donde nos conocemos todos, pues imaginaos en la inmediata posguerra, ¿no? Entonces esto hacía que los militantes tenían que tomar las máximas cautelas. Conocemos el caso de Clotilde Ballesteros, que había sido una redactora de Mundo Obrero y del semanario del PC en Guadalajara, que se llamaba Ocio y Martillo. Clotilde Ballesteros, que era de Mirabueno, bueno, pues una de las principales dirigentes encargadas de reconstruir el PC en el exterior. Y recibían continuamente sospechosas visitas de militantes o de presuntos militantes que les pedían hacer reuniones, contactar con el resto de militantes, y bueno, por supuesto la estructura clandestina del PC hacía que no se podían fiar de todo el mundo, y así era como se trabajaba en la clandestinidad, y los que habéis estado en la clandestinidad lo sabéis. Hablando de la guerrilla, por último, ya para hablar de este periodo, es necesario dar noticia de que en Guadalajara es sabido que la provincia fue escenario de los combates y de la lucha, sobre todo de la agrupación guerrillera de Levante y Aragón, del AGLA, que estaba sobre todo en la zona del Alto Tajo. Pero, por desgracia, sabemos ahora, y también lo sabían en aquella época los camaradas, era que la guerrilla estaba completamente llena de infiltrados, ¿no? Y era muy peligroso cualquier actividad en la guerrilla, sobre todo a finales de los 40.
De hecho, sabemos, gracias a Fernando Hernández Sánchez, que el principal dirigente del aparato militar del PC en la zona centro, que se llamaba José Tomás Planas, alias Peque, era un infiltrado de la policía. Entonces, en esas condiciones no era posible mantener una estructura clandestina militar de ningún tipo, ¿no? José Tomás Planas. Por cierto, José Tomás Planas llegó a ser militante de Izquierda Unida en nuestra provincia en los últimos años de su vida, en un pequeño pueblo de la provincia. De hecho, en 1948 hay 35 condenas, 35 de militantes o simpatizantes del PC en la zona del Alto Tajo por auxilio a bandoleros. Después de esta masacre de cientos de militantes, pues era imposible mantener una estructura militar. Las multas, el expolio, los despidos, la persecución diaria, que llegaron a muchos militantes a abandonar la lucha o a aparcarla al menos, como Antonio Güero Vallejo, como Ramón de García Sol, otros intelectuales de nuestra provincia, y se vieron obligados a lo que la mayoría de la población, que era a un duro exilio interior. En ese momento el PC reorienta su lucha al frente del trabajo y la lucha en los sindicatos del régimen. Desde los 50 hasta los 70, la historia del PC sería sobre todo la lucha en el movimiento obrero. Algunas fábricas que nacieron en el corredor de Henares, como Vicasa o otros, atrajeron a obreros de toda España y se convertirían en un punto clave en la nueva organización del partido. Hay que decir que nunca se perdió contacto con la dirección y que la militancia era formada sobre todo por jóvenes que eran fruto de una nueva dinámica política, no eran del eco de la época de la guerra ya y de la primera resistencia. Y se mantuvo durante todo el franquismo una red en Guadalajara con ramificaciones en Molina de Aragón o en Sigüenza. Incluso Francisco Romero Marín, el tanque, miembro del Comité Central del PC, acudió a Guadalajara, por lo que sabemos, en 1962 a una reunión clandestina con el aparato y con la estructura del PC en nuestra ciudad. Le recibió Esteban Hernández Maestre, que era un joven albañil, que había tomado el testigo de esos viejos militantes y actuaba como organizador y nudo de la red junto a alguien llamado Goyo Muela. En el 68, con jóvenes obreros emigrantes, la actividad clandestina se relanzó. La Brigada Político-Social conocía los nombres de todos los represaliados supervivientes, les tenía sometidos a vigilancia periódica. Os podéis imaginar lo que tuvo que ser esa época en una ciudad como Guadalajara. Y bueno, estaban continuamente vigilados. En 1968, Antonio Rico, aquí presente, un obrero de Segovia, a otros muchos militantes, habría que citar pues, a Juan Ignacio Begoña, Francisco Palero y desde luego a sus compañeras que eran también camaradas del partido, como Petra Arévalo, también aquí presente. Tejen una amplia red, la policía les vigila continuamente, son maltratados, perseguidos, cualquier reunión es sospechosa y intentan apagar cualquier posible foco de resistencia. Crean comisiones obreras y hay que decir que lamentablemente, pese al historial de crímenes y torturas de la Brigada Político-Social, se escapan estos criminales impunes en la época de la transición. Llegamos a la época en la que se crea el Tribunal de Orden Público, entre el 64 y el 76. Sabemos que hay 32 personas condenadas, detenidas muchísimas más. 32 personas de Guadalajara que siguen condenadas. Voy a citar a los dos primeros, que fueron Enrique Aguado Marco, que era natural de Coveta, de 51 años, condenado por propaganda ilegal, distribución del Mundo Obrero, a 10.000 pesetas y 1 año de cárcel.
o Anastasio García de Mandayona, detenido, siéndole incautados ejemplares de Mundo Obrero, Nuestra Bandera y Metal, revistas del sindicato clandestino, resultando condenado a 2 años de prisión y una fuerte multa. Serían los primeros condenados de esta nueva etapa del franquismo, que no cesaría hasta las elecciones del 77. Los policías y jueces de la dictadura seguirían en sus puestos sin ser cuestionados. La trayectoria del PC en nuestra ciudad desde los años 60, desde luego, sería objeto de otra charla, pero podemos citar como principal determinante desde los años 50 no tanto la actividad represiva del régimen, sino la nueva línea de reconciliación nacional implantada por el partido desde 1956. Como consecuencia de esta línea, la renovación generacional acabaría por producir una fractura moral entre algunos de los veteranos militantes de la resistencia y los cuadros más jóvenes, algunos de ellos que eran de origen católico o incluso familias del régimen. Pero bueno, la memoria de la lucha de la resistencia estaba ahí y continuando su lucha. En la transición, el PC tuvo una enorme afluencia de militancia. Gregorio Morán cifra la cantidad en casi 200.000 militantes, incluso en Guadalajara tuvo varios miles. Esto me lo han contado algunos de los que se encargaban de contarlos. Y desde luego lo que sí queda claro que el principal enemigo de la dictadura fue siempre el Partido Comunista de España. Lamentablemente, cuando se conquistó la democracia y se celebraron las primeras elecciones en 1977, la desilusión llegó a gran parte de la militancia que esperaba recoger los frutos de la lucha contra Franco. La proximidad de Guadalajara hizo que, por ejemplo, nuestra provincia más bien, fue elegida como el primer lugar donde el Comité Central del PC se reunió después de toda la dictadura, desde 1939. Fue en una casa en Utande, en el 76, todavía en clandestinidad. Se puede decir que pese, y ya para terminar, a la dura represión y al ensañamiento contra los comunistas y las comunistas alcarreñas, en todos los años de la dictadura no hubo ni un solo día en el que no hubiera una célula clandestina comunista en Guadalajara empeñada en su lucha contra la dictadura. En el año 2014, los jóvenes de la UJCE de Guadalajara le dieron el nombre de Trifón Cañamares a su agrupación provincial, y el propio Trifón, veterano comunista de Cendejas de la Torre, emocionado, firme y lúcido a sus 103 años, pudo dirigirse a ellos, evocar a cuantos entregaron sus vidas por un ideal de paz y de justicia social y transmitir el hilo rojo de la memoria que se necesita para las batallas del presente y del futuro. En 2016, el nuevo núcleo del Partido Comunista de España de Guadalajara también hizo lo propio y adquirió el nombre de Vicente Relaño. En todo conflicto, en toda lucha por mejorar las condiciones de vida de las trabajadoras y de los trabajadores, ahí están y siempre han estado los comunistas. El PC ha estado y estará en todas las luchas obreras de nuestra provincia, luchando por la dignidad humana y por el socialismo. Muchas gracias.